Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de Química Orgánica Vespertina del 16 de marzo. Veamos bien entrados en el semestre, jóvenes. Ya la otra semana nos toca el examen primero, que está algo atrasadito, pero bueno, ya les puse ahí a dónde entraba. A ver, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Están bien? Bueno, ahí firman pues, jóvenes, porque no han firmado nadie, pienso yo, vamos a ver. No voy a firmar, lo que pasa es que aquí tengo un clavo. Pues si no tienen ninguna duda, ¿están bien? Ya saben de dónde venía el examen y cómo venía el examen, ¿verdad? Van a hacer 30 preguntas en la primera parte, luego tienen que resolver unos problemas, ¿verdad?, de completación. Entonces, así sería el examen. Ahí se acuerdan que, como les dije, los que no puedan llegar el día viernes, lo siento, pero perdieron su examen, ¿verdad? Porque no se hace reposición de examen, y especialmente ahorita que se atrasaron tanto los días, porque esto ya, normalmente es a final de febrero y a más tardar principios de marzo cuando se han hecho el primer parcial. Entonces ahorita sí estamos pero bastante corridos, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente por las clases que hemos tenido en extras vamos más o menos, pero de todos modos, ahí se acuerdan de que esta semana nos toca clase extra, ¿verdad? ¿Se acuerdan, chicos, o no se acuerdan? Sí. Bueno, entonces ahí se acuerdan pues que nos toca clases el día sábado. Por supuesto, para mí no es así que diga que gusto, ¿no? A mí con el tal hecho de que podamos nosotros alcanzar las metas y que ustedes aprendan, pues esa es la misión mía, ¿verdad? Porque a mí no me pagan por trabajar el sábado, pues. Entonces uno lo hace. La vez pasada vinieron bien pocos, ¿verdad? Entonces uno por lo menos agradece que vengan los bastantes estudiantes a recibir, pues, pero ya la vez pasada sí vinieron bien pocos, ¿verdad? Y también ahorita ya van quedando pocos. Bueno, entonces vamos a iniciarnos donde nos quedamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que hasta donde nos quedamos entra en el examen corto de mañana, ¿verdad? Mañana sí hay examen corto a las 8. Ahora la otra semana, como es examen parcial, ya no va a haber examen corto, ¿verdad, jóvenes? Bueno, no sé, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a seguir en donde nos quedamos, que nos tocaba ver la estabilidad de los alquenos, ¿verdad? Ya dijimos, entre lo que hablamos el día sábado, que entre más sustituido esté el alqueno, más estable es, y a eso se le llama regla de Zaitsev, ¿ok? Ahorita vamos a explicarla. Entonces, miren, jóvenes, nosotros como científicos tenemos que estar bien sabidos en cómo tenemos que realizar un experimento, ¿verdad? Entonces eso es parte básica de lo que es el aprendizaje en la carrera de ingenieros agrónomos. Ustedes completamente van a tener que hacer este tipo de análisis cuando estén trabajando en su propio trabajo, ¿verdad? Porque ustedes quieren mejorar alguna producción y todo eso, tienen que armar su experimento, ¿no? Tienen que armar sus parcelas experimentales y para hacer las diferentes pruebas. Y entonces nosotros como científicos tenemos que dominar cómo se hace una investigación. Entonces ahorita vamos a ver, bueno, creo que ahorita no, pero vamos a ver en lo que es también los aromáticos en dos unidades todavía, dos partes más, cómo es que Zaitsev dedujo esto. Pero vamos a ver ahorita. A ver, léame por favor, Andrea Cruz. Estabilidad del hielo. Mientras más sustituido esté el hielo, más estable es la regla llamada Zaitsev. Ok, entonces Zaitsev probó de que entre más sustituido esté el alqueno, pues más estable es. ¿Y cuántos sustituyentes puede tener el alqueno? A ver, Andrea Cruz, ¿cuántos sustituyentes puede tener el alqueno? Eso lo vimos.
¿Cuántos sustituyentes puede tener el alqueno, Andrea? Andrea. ¿Puede tener dos? No, puede tener 4. ¿Ok? Entonces, si tiene 4 sería el más estable. Si tiene ninguno sería el menos estable. A eso es lo que se refiere Saizer. Y eso él lo hizo a través de experimentos de hidrogenación de alquenos. O sea, adición de hidrógeno al alqueno. Entonces acá tenemos este, y podemos ver acá que este, Andrea Nicole, a ver, ¿cuántos sustituyentes tiene ese alqueno que está puesto ahí en la presentación? ¿En la presentación? ¿Sí? No lo veo. Bueno, a ver, Blanca, ¿cuántos sustituyentes tiene el que está en la presentación? No sabía si le digo. A ver, Carlos Javier. Solo tiene uno, que es este que está acá. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo uno, el delta H, este es la energía para hidrogenar. En este caso, como me salió negativo, ya deberíamos de saber que es exotérmica. ¿Ok? O sea que aquí emitió menos 30.3 kilocalorías mol. Eso fue lo que hizo al hidrogenar el alqueno. Bueno, a ver, César Valenzuela, ¿cuántos sustituyentes tiene ese alqueno? A ver, Dania, ¿está de acuerdo que tiene uno? Dania. Sí, tiene 2. Acá tiene 1 y tiene 2. Bueno, entonces según Saizer Dulce, ¿cuál es más estable? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2? Bueno, entonces ahora miremos la energía. ¿Cuál de las dos energías es más baja? Haciendo caso omiso ahorita del signo. ¿Cuál es más baja? ¿La de 2 o la de 1? A ver, Javier. ¿Cuál es la energía más? La de 2. Bueno, entonces, eso comprobó la tesis de Saizer. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un sistema en el cual estamos viendo la energía, ¿ok? Y lo que va a pasar es de que ustedes están hidrogenando, ¿ok? Y entonces aquí hay dos gráficas. Vamos a poner una y vamos a poner la otra. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál sería? A ver, José Isaac, ¿cuál sería el de 1? ¿El anaranjado o el rojo? ¿Cuál sería el de un sustituyente? ¿El anaranjado o el rojo? Tiene que ver que la energía va a crecer acá, ¿va? Con eso ya le puede decir usted cuál es cuál. A ver, Isaac. ¿El anaranjado? ¿Perdón? El anaranjado, porque es el que tiene más energía, ¿verdad, Isaac? Entonces este sería el de un sustituyente y por supuesto el rojo sería el de dos sustituyentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Se dan cuenta de que este emitió la energía
esta. ¿Ok? Y el otro emitió la energía esta. Entonces podemos ver que como este era más estable, emitió menos energía que este que es más inestable y por eso emitió más energía. Por eso les digo que ahí no importa tanto el signo, porque ahí solo está diciendo de que lo está sacando en forma de calor. Entonces se dan cuenta que aquí pues se confirma, supuestamente el D2 era más estable y se dan cuenta que tiene menos energía potencial. ¿Y cómo lo hizo Zaitsev? Pues lo que hizo Zaitsev fue la reacción de adición de hidrógeno, que es lo que tienen acá. Y acá les va a quedar la adición del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ese fue el experimento que realizó Zaitsev, con lo cual comprobó lo que él decía. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuál emitió más energía? ¿El que tenía 1 o el que tenía 2? A ver, Kimberly. El que tenía 1. El que tenía 1, ¿ok? El 1-buteno, ¿ok? Ahora, a ver Lisa, Gabriela, ¿es el más estable o menos estable comparado con el 2E2-buteno? ¿Qué dice usted? Es más estable, ¿ok? Porque emite menos energía. Bueno, entonces ahora, bueno, dice, ¿es el más estable o menos estable comparado con el E2-buteno? No le estaba preguntando el 2-buteno, lo que le estaba preguntando el 1-buteno. El 1-buteno es menos estable porque tiene más energía. ¿Le quedó claro, Lisa? Porque usted dijo más estable, pero si hubiera sido el 2-buteno. Pero aquí lo que le estaba preguntando es el 1-buteno respecto al 2-buteno. ¿Ok? Entonces el 1-buteno es menos estable que el 2-buteno. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia de energías. 30.30 menos 30.3 menos 27.6 sería 2.7. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el 2-buteno es 2.7 kilocalorías mol más estable que el 1-buteno. Podría ser ya una conclusión. Que el 1-buteno es 2.7 kilocalorías más inestable. Se dan cuenta que ahí estamos hablando que el 2-buteno en forma negativa. Y lo que les decía yo, ¿verdad? Que el E2-buteno es 2.7 kilocalorías mol más estable que el 1-buteno. Ahora miremos acá, que ya se los adelanté ahí, ¿verdad? A ver, Magdalena, ¿cuál sería el 1-buteno y cuál sería el 2-buteno? A o B. Dígame el 1-buteno. ¿Quién sería, el A o el B? El B. ¿El 1-buteno es el más estable o es el menos estable? Es el menos estable. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Sería la. Es el A, no es el B, porque el B sería más estable porque está más abajo respecto a la energía. ¿Está claro eso, Magdalena? Sí. Bueno, entonces siempre hay que analizar bien. Se da cuenta de que al principio dijo mal, pero de ahí cuando yo le corregí esto ya entendió la cuestión. Entonces siempre tenemos que estar bien pendientes de lo que nos están preguntando, ¿verdad? Porque a veces no es que no sepan, lo que pasa es que no entienden la pregunta y contestan al contrario. Bueno, vamos a ver la estabilidad de los isómeros cis y trans. Acá tengo, miren, acá tengo un isómero trans y acá tengo un isómero cis. Los dos los hidrogeno y obtengo el alcano. Se dan cuenta de que aquí tengo la adición de los hidrógenos. Bueno, si fueran iguales, deberían de dar la misma energía, ¿va, jóvenes, o no? Pero miren,
¿Qué resultó? ¿Quién es más estable entre el cis y el trans? Según la gráfica esa, ¿no es? ¿No es? El más estable sería el trans porque aquí le van a la Ok, entonces el trans es el más estable y el cis sería el más inestable. Por favor, jóvenes, ahí se acuerdan de firmar porque a las 1:30 cierro la lista, ¿va, jóvenes? No quiero que se queden sin firmar. Bueno, entonces, perfecto, ¿se dan cuenta cuál fue el experimento que hizo comprobarla a Zaitsev lo que él decía? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora podemos concluir de que el trans es más estable que el cis. Bueno, sigamos pues. Entonces, miren pues, el isómero cis me está tirando 120 kilojoules mol y el trans me está tirando 116. Como el trans me está tirando menos energía, me está emitiendo menos energía, pues sabemos que es el más estable, como vimos en la clase, en la gráfica. Bueno, entonces léame, Sara. Sofía, por favor. La diferencia sería entre isómeros de 2 menos de 4 Kilojoule, eso es calorías, no, joule, kilojoule, mol. Entonces se dan cuenta, hacen la resta y le sale 4. Bueno, entonces ahora, fíjense pues, tenemos el tetrasustituido, sería el más estable, de ahí seguiría el trisustituido, y el disustituido, ya sabemos que el más estable es el trans, de ahí sigue el cis, y por último tenemos el menos estable, sería el monosustituido. Y si les pregunto, Sofía, y si fuera no sustituido, ¿qué sería? ¿Más estable o menos estable? Si no tuviera ningún sustituyente. menos estable. Sería el menos estable de todos, ¿ok? Porque no tiene sustituyentes. Eso es lo que yo quiero que me vayan entendiendo, jóvenes. Bueno, A sería el 1-buteno y B sería el 2-buteno. Miren las tablas de estabilidades. Aquí está malo porque no le pusieron signo negativo, pero bueno, ahí solo nos dice que es exotérmica y que es una reacción espontánea. Entonces aquí tenemos, miren, el etileno tiene 32.8, no tiene ningún sustituyente. Bueno, ya el monosustituido ya baja la energía a 31.8. Ahora el cis 28.6. Ahora miren el geminal, ¿en dónde queda? Queda en medio dentro del cis y el trans, 28. De ahí el trans es más estable, emite menos energía. ¿Se acuerdan? Aquí está emitiendo menos energía. ¿Ok? Y luego tenemos el trisustituido que emite 26.9. Y por último el tetrasustituido que emite 26.6. Entonces, quiere decir de que entre más sustituyentes tenga el alqueno, más estable es. ¿Ok? ¿Queda claro, joven? Por supuesto, siempre van a haber excepciones en la regla, ¿va, jóvenes? Porque Zaitsev no pudo haber experimentado con todos los casos, ¿verdad? Es casi imposible que pase eso. Por lo cual debemos estar conscientes de que toda regla tiene su excepción. Acá tenemos una gráfica más bonita. Acá tenemos el etileno, que es el más inestable. Se dan cuenta que el monosustituido es 2.7 kilocalorías más estable. De ahí seguiría el disustituido cis, de ahí el geminal, de ahí el trans, de ahí el trisustituido y por último el tetrasustituido, que sería el más estable. Se dan cuenta que entre más baje la energía, más estable va a ser el doble enlace. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, esto tiene implicaciones como vimos anteriormente. ¿Qué alqueno se me va a formar? Si yo voy a formar un alqueno primario y un alqueno secundario, ¿cuál es el que me va a dar mayor rendimiento?
A ver, Yelice, ¿cuál sería el que me da más rendimiento si yo tengo un alqueno mono y un alqueno disustituido? ¿Cuál me daría mayor porcentaje de rendimiento? El disustituido, porque es el más estable. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, entre disustituido también ustedes tienen 3 posibilidades, ¿verdad? Entonces, Andrea Cruz, de los disustituidos, ¿cuál es el que se me va a formar más fácilmente? ¿El cis, el geminal o el trans? ¿El cis? No, el cis es el más inestable, bien, es el que está más arriba. Entonces, el que se me va a formar más es el trans, que es el más estable. ¿Queda claro eso, Andrea? Sí. Bueno, de ahí del trans seguiría el geminal y el que se me forma menos sería el cis. Bueno, si en mi reacción formo un mono, formo un di, formo un tri sustituido, a ver, Andrea, Nicole, ¿cuál se me formaría más? Mono, di y tri, ¿cuál se me formaría más? El tri, ¿de ahí quién seguiría? No, tiene que ser el cis, porque el cis es el que sigue en estabilidad, y por último el mono sería el que tiene más bajo rendimiento o a veces no aparece. Bueno, esto es lo importante o lo que ustedes tienen que interpretar de este análisis de estabilidad. Y así, cuando se tengan que formar varios alquenos, siempre se va a formar el alqueno que esté más sustituido. Y por ejemplo, en el caso de los que son disustituidos, se va a formar más fácilmente un trans, de un geminal y por último un cis. Bueno, vamos a ver las reacciones que vamos a tocar en el curso. Entonces, a ver, léame por favor, Andrés Arias. Hidrogenación, alquenos y alquinos. Ok, vamos a ver la hidrogenación de los dos. ¿Se acuerdan de filmar, jóvenes? Que las y media se cierra. Bueno, entonces, el examen ya saben, jóvenes, que es el próximo viernes, ¿verdad? Y la primera parte pues va a ser selección múltiple, van a ser 40 minutos. Van a ser 30 preguntas de selección múltiple. Empezamos a las 4 en punto y el tiempo se termina a las 40 y damos 5 minutos y cerramos el examen a las 45. Bueno, luego de eso me dan unos minutos para chequear quiénes entregaron esa parte, y a los que entregaron la primera parte les envío la segunda, ¿ok? Y entonces de ahí tienen hasta el final de lo que es la clase, porque el tiempo se acaba a las 17:55 y el examen se cierra a las 18:00. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Llegamos hasta donde estuve dejando, ¿verdad? Ahí está puesto en el Classroom, hasta donde llega. Gracias. Entonces ahí revisa. Bueno, entonces, por favor, ahí se acuerdan de eso. Miren, para lo de la asistencia, voy a poner 15 minutos antes, voy a abrir la asistencia para que llenen la asistencia y la voy a cerrar a las 16:15. ¿Estamos claros? Entonces traten de llenar la asistencia antes de que empiece el examen para que ustedes no se pongan nerviosos, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, está bien. No va a haber, no sé si quieren que abra clase, porque a veces el problema es por internet, ¿va, jóvenes? Normalmente no abro sesión, no sé qué piensan. A ver, pues chicos, ¿qué piensan? Está bien que no habrá sesión de clase. Bueno, pero entonces, ok, si es que si no el ancho de banda no aguanta, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, ahí se acuerdan de que 15 minutos antes ya está el listado y 15 minutos después se cierra el listado. Ahí se acuerdan de que el que no entregue la primera parte, pues no tiene derecho a la segunda parte. ¿Estamos o no? Sí.
Bueno. Vamos a ver también, a ver, léame por favor, Blanca. Adición. No, vamos por la 3. Más que no me sale. Bueno, lea otra vez esa pues. Adición electrónica. Y hay que seguir. Ok, a ver, Carlos Javier. Pero no me sale. Tampoco. Pues no sé por qué no le sale, porque ahorita ya voy a hacer por la quinta. A la canción, no se originó. Imagínense si pongo sesión en esa, no les alcanza. A ver, César Valenzuela, y no me está diciendo que yo tengo mala internet. A ver, léame, César. Bueno, a ver, Dulce. Ok, a ver, Javier Castí. Ok, a ver, José Isaac. Formación a los alcoholes y a los trinas. Solo con alquenos. A ver, léame Kimberly, por favor. Sulfatación ajena. A ver, Lisa. Polimeración ajena. A ver, Magdalena. Oxidación y ruptura oxidativa en la A ver, Noé. Acidez negativa. A ver, Sofía. pruebas de caracterización de genes. Ok. Bueno, entonces esas son las reacciones que vamos a ver de alquenos y alquinos. Bueno, ahí se acuerdan, jóvenes, que se me fue la onda, ya estoy muy grande, ¿no? Respecto a lo del examen, ¿verdad, jóvenes? De los exámenes cortos es lo que le iba a decir. Los que falten a 3 exámenes cortos, este para algunos es determinante. Si faltan a 3 exámenes cortos, ya no les envío el examen parcial. ¿Está claro? A todos los que ya faltaron 3 exámenes cortos, ya los quité de lo que son el envío de exámenes, pues, porque no solo estoy enviando exámenes a gente que ni siquiera está llegando. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Ya ahorita la cantidad de estudiantes ya es muchísimo menos, ¿verdad? Porque ya solo se han quedado los que realmente están interesados en ganar el curso, ¿verdad? Entonces, por favor, entreguen sus tareas a tiempo, entreguenlas como tienen que entregarlas, ¿va, jóvenes? En el tiempo. Pues algunos me dicen, miren que no apaché para enviarlas, pues eso ya es problema de ustedes, o sea, yo no puedo ver más. Algunos también que no se mira la tarea, pues tampoco es problema mío. Si ustedes no lo pusieron bien, no. Si la enviaron en formato de Word, pues ya saben ustedes que sí se la recibo, pero les bajo puntos porque el formato es PDF. Entonces, ¿y por qué será que yo les pido formato PDF? Dígame pues. ¿Alguien sabe por qué pido 2 formatos? A ver. No es eso, ¿sí? Primero bueno, primero sí, eso podría ser. Primero siempre sale ajustado, porque si cambia la versión de Word, le puede cambiar el formato y no se mira bien. Eso es una cosa bien. Pero el PDF pesa menos, o sea, porque yo todas esas tareas las recibo a mi Google Drive. Además también esa no se puede modificar, ¿verdad, jóvenes? En cambio, si ustedes me envían un Word, ustedes me pueden modificar el Word y me aparece la modificación ya en el programa, en lo que me enviaron. Entonces, por eso es de que yo mido y yo lo que quiero es PDF. Entonces, por favor, jóvenes, miren. Realmente algunos de ustedes ya tenemos varias veces que reciben el curso conmigo y siguen con las mismas mañas de no estar entregando tareas. Porque fíjense que las tareas son 6 puntos que se les está regalando solo con que ustedes hagan las cosas correctas. Entonces, después,
6 puntos piensan ustedes que les va a servir o no para ganar el curso. ¿Qué dicen ustedes? Pues si es que ustedes se pierde con .5, pues, ¿me entienden? Entonces, realmente, pues no hay que ser uno haragán, pues jóvenes. Miren, parte de lo que yo les estoy enseñando, como se los dije al principio, es que ustedes tengan responsabilidades, pues, o sea, yo sé que es cansado, yo sé, y ahora es menos cansado porque están en sus casas, pues, jóvenes. Entonces, realmente, esfuércense, jóvenes, o sea, no, las cosas no son así regaladas. Miren, ustedes, ¿y qué piensan ustedes? Si ustedes ganan bien en un trabajo, ¿será que no tienen que hacer nada? ¿Qué dicen ustedes? Están en un trabajo y no van a hacer nada y les van a pagar bien. Así es la vida real. A ver, entre más ganan ustedes, más le exigen, ¿o no? Así es en la iniciativa privada y en la vida normal. Por supuesto, si son políticos, pues ahí sí van a ganar y no hacen nada, ¿verdad? Pero supuestamente yo espero que no van a ser políticos, jóvenes, por favor. Ya suficientes ladrones tenemos ahora, ¿verdad? Y gente mafiosa y ante todo universitarios de la San Carlos, jóvenes, da pena eso. Y con esto que estamos viviendo ahora, pues realmente da vergüenza, ¿verdad? Da vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, vamos con la hidrogenación. Se dan cuenta que la hidrogenación, la acabamos de ver, es agregarle hidrógenos al doble enlace. Bueno, tenemos con un mol de hidrógeno vamos a obtener un alcano. Acuérdense ustedes que los alcanos son los más estables. Ahora aquí tengo un alquino. Entonces, si le agrego un mol de hidrógeno, me va a dar un alqueno primero. Y si le agrego al alqueno otro mol, pues me va a formar un alcano. Entonces se dan cuenta de que aquí mucho de esta reacción es la estabilidad. Entonces la reacción espontánea que se da es siempre la formación de productos más estables. Entonces, naturalmente el compuesto va a tener o va a querer estar como alcano, que es lo más estable. Entonces ahí es donde tenemos que entender todos los principios que vieron ustedes de termodinámica en Química General 2 y que es importante que cuando la reacción es espontánea, pues se da con mucha facilidad. Entonces ya vimos que los compuestos más estables de todos estos serían los alcanos. Vamos a ver la reactividad del enlace doble carbono-carbono. Bueno, a ver, léame por favor, Noé. Debido a que los enlaces sencillos son más estables que los enlaces fijos, la reacción es más común de los enlaces dobles transforman en enlaces fijos. Por ejemplo, la hidrogenación catalítica convierte el enlace phi a carbono en doble enlace carbono y el enlace sigma hidrógeno en dos enlaces sigma carbono enlace hidrógeno. La reacción es isotérmica. Entalpía de hidrógeno es igual a entalpía de reacción significa eso, mi estimado. H es entalpía, no es hidrógeno. A ver, siga. Gracias. Entalpía de reacción es igual a menos 80 y menos 120 kilojoules mol, o entre menos 20 o menos 30 kilografías. Sí. Lo que demuestra que el producto es más estable que no. Bueno, entonces, mire pues, acá tenemos el doble enlace, agregamos el hidrógeno, se dan cuenta que rompemos el enlace hidrógeno-hidrógeno y rompemos el enlace pi y se adicionan los hidrógenos, o sea que es una reacción de adición, ¿ok? Ojo, ahí tenemos que ir ya identificando esas cosas. Bueno, a ver, léame por favor, Sofía, Victoria. La hidrogenación de hidrógeno necesita una adición de
adición, eliminación y sustitución. Ok, todo nos falta transposición, pero estas, como les decía, son las principales. Bueno, entonces, léame y Elise, por favor. Hilación. Dos moléculas se combinan para formar una molécula producto. Cuando un alqueno experimenta una adición, dos grupos se adicionan a los átomos de carbono del enlace doble y los carbonos se vuelven saturados. En muchas formas, la adición es la inversa de la eliminación, en la que una molécula se divide en dos fragmentos de moléculas. En una sustitución, uno de los fragmentos reemplaza a otro fragmento de una molécula. Pues entonces sabemos que la adición siempre vamos a obtener compuestos más saturados. Este es un alqueno, obtenemos un alcano. Si tenemos un alquino, podemos obtener un alqueno y después de un alqueno podemos obtener un alcano, como vimos anteriormente. Bueno, y tenemos una eliminación, pues lo que vamos a obtener es una insaturación. Se dan cuenta que la adición y la eliminación son contrarias. Y luego tenemos la sustitución, en el cual vamos a sustituir un átomo de compuesto de carbonado con otro. Entonces aquí sustituimos X por Y. Bueno, entonces a ver, léame por favor, Andrea. La adición es la reacción más común de los alquenos, y en esta unidad estudiaremos con detalle las adiciones a los alquenos. Al adicionar alquenos adecuados a los enlaces dobles de los alquenos se puede formar una amplia variedad de grupos funcionales. Entonces, estos grupos son los grupos fundamentales en donde se empezaron las reacciones a nivel de la química industrial. Por supuesto, estas reacciones son sumamente sencillas y el problema de estas es que producen un montón de productos no amigables con el medio ambiente, ¿verdad? O sea que la química, como se inició en la humanidad, pues producía más contaminantes de lo que funcionaba. Entonces vamos a ver dos reacciones de adición electrofílica, la 2, que sería la reacción de adición electrofílica. Vamos a ver la ecuación general. A ver, léame por favor, Andrea, Nicole. Fíjate que todavía no me parece. Bueno, ustedes sí que saben ni cómo está su... Reacciones de adición electrofílica existen las reacciones son susceptibles a una adición electrofílica debido a que son centros fijos de electrones. Ok, estamos. Bueno, entonces miren, jóvenes, yo les recomiendo, bueno, a saber cómo va a seguir la cosa aquí, va, jóvenes, porque la cosa está dura, pero realmente deberían de mejorar sus planes de internet, porque ahora gastan menos. Algunos de ustedes no salen de su casa, no gastan en comida, no gastan un montón. Entonces si llegan a su papá, miren, súbame la capacidad de internet, ¿no, joven? Bueno, entonces ahora aquí tenemos, porque aquí en la capital se puede, pues, pero ya a veces en los departamentos ahí sí están a la buena de Dios. Entonces acá tenemos el alqueno. Se dan cuenta que podemos decir de que el alqueno es un compuesto rico en electrones debido a la presencia del doble enlace. Y sabemos también que el doble enlace se rompe con facilidad. Bueno, de ahí ponemos un electrófilo, que es un compuesto o un reactivo que tiene carga positiva o tiene orbitales vacíos, o sea que está ávido de los electrones. Bueno, la otra cosa es el nucleófilo, que normalmente va a ser el disolvente o puede ser el mismo electrófilo. Y vamos a obtener la adición de lo que es el electrófilo y el nucleófilo, ¿verdad? Entonces aquí obtenemos ya el alqueno, pero transformado en alcano. Pero se dan cuenta que aquí obtenemos dos isómeros. Obtenemos cuando el electrofílico está en posición trans o cuando el electrofílico está en posición cis. O sea que la reacción normal van a ustedes obtener dos productos, uno cis y el otro trans. Ojo, cuando obtenemos solo un producto, entonces significa que la reacción es estereoselectiva, o sea que es selectiva. Estereoselectiva, ¿por qué? Porque como los cis y trans son estereoisómeros, ¿se acuerdan ustedes de posición? Entonces, si solo se produce el cis o solo se produce el trans, entonces quiere decir de que es estereoselectiva. Ahora, si se forman los dos productos,
quiere decir que no es estereoselectiva, porque esos son los dos productos que se esperaban. No sé si quedó claro eso, jóvenes, eso es importante. Si se forman los dos, ¿es estereoselectiva o no? A ver, Andrés, si se forman los dos. Bueno, a ver, Blanca, ¿es estereoselectiva si se forma el cis y el trans o no? No, no es estereoselectiva porque la reacción espera que se formen los dos. Ahora, Carlos Javier, si solo se forma el cis, ¿es estereoselectiva o no? Sí es estereoselectiva. Y si se forma solo el trans, sí es estereoselectiva. ¿Estamos? Eso es lo que les quería que entendieran. Bueno, entonces, el nucleófilo puede venir del mismo electrófilo al romperse el enlace o del disolvente que estamos utilizando. De ahí puede venir el nucleófilo. Vamos a ver varios ejemplos, si es que esta cosa camina. Vamos a ver el mecanismo de reacción. El paso número 1 sería el ataque del alqueno al electrofílico. Ese sería el primer paso. Bueno, entonces léame por favor César Valenzuela. Número 1. Ataque del alqueno y el electrofílico. El doble enlace es rico en electrones, por lo que es susceptible a ser atacado por reactivos que necesiten electrones, porque el ataque a lugares deficientes en electrones. Ok, entonces yo tengo el doble enlace que tiene tiene el doble enlace que tiene electrones en el enlace pi. Entonces este sería el nucleófilo porque tiene electrones. De ahí sabemos que la hibridación del alqueno es sp2, ¿verdad? Porque es un enlace doble. Bueno, entonces luego está el electrófilo, que es el que es deficiente en electrones, tiene carga positiva u orbitales vacíos. Entonces los electrones del enlace pi van a atacar al electrófilo. Por favor, esto es un concepto básico. Los electrones son siempre los que atacan, por eso es de que la flecha va hacia el electrófilo, porque los electrones son los que se mueven. Bueno, entonces luego, ¿qué pasa? Entonces el electrófilo se une a uno de los carbonos llevándose el par de electrones. Se dan cuenta que aquí el electrófilo se llevó el par de electrones pi, pero al otro pobre se quedó sin electrones, y por eso la carga positiva quedó en el carbono de la par. Entonces fíjense, pues vamos a poner eso. Entonces mejor lo voy a poner acá, miren. Pongan ustedes en su dibujo que este tiene carga positiva para que sea más claro. Este tiene carga positiva. Ahí lo ponen ahí en su presentación. Déjenme ver acá. Estos mis dibujos están jodidos. Pónganle que tiene carga positiva. Entonces la carga positiva del electrófilo pasó al carbono en donde el que está a la par donde se unió. Miren, aquí está el electrófilo unido y el de la par tiene una carga positiva, o sea, un carbocatión. Se dan cuenta que eso significa que este carbocatión es un intermediario, como habíamos visto. Ahora a ver quién se acuerda. ¿Cuáles son los carbocationes más estables? ¿Los terciarios, secundarios o primarios? A ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los más estables? Los terciarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el carbocatión es terciario, si hay posibilidad de formar un terciario y un secundario, se va a formar primero un terciario porque es el más estable. Se dan cuenta que aquí sigue la hibridación sp2, no hubo cambio de hibridación, porque el carbocatión tiene hibridación sp2. Bueno, ahora miremos el paso 2, ataque del nucleófilo al carbocatión. A ver, léame por favor, Javier. Paso número 2, ataque del nucleófilo al carbocatión
Luego que se formó el carbocatión, el nucleófilo puede provenir del rompimiento del electrófilo o por el disolvente que veremos más adelante los casos. Bueno, entonces, miren, yo no firmé, ustedes ya me jodieron, permítanme un cacho, se me olvidó firmar. Ay, diablo, ahora estamos bien jodidos con todos esos. Voy a firmar ahorita, jóvenes, disculpen, pero ahora como anda la Contraloría atrás de uno, jóvenes, de los que trabajamos y de los que hacemos lo que tenemos que hacer, jóvenes. Y ahora como empiezo a las 4 se me olvida a veces. Ya segunda vez. Y ahorita cambió, como que cambió el... No sé si ustedes vieron que cambió el Google. Tiene otras cosas ahora. Tiene otras funciones. Ahora se apaga si se tiene mucho tiempo. Tal vez por eso se traba la presentación. Tal vez sí. O sea, tal vez está usando más memoria. Disculpe. Ahorita estoy poniendo a ver qué me dice. ¿A qué hora están peor que policías y todos los diputados que solo gastando el dinero a ellos no les hacen nada? ¿Va? Bueno, ya. Entonces, fíjense pues. Tenemos el nucleófilo. El nucleófilo, ¿se acuerdan ustedes que tiene cargas negativas o tiene electrones libres? ¿Verdad? Que eso ya lo vimos cuando vimos la definición. Entonces, ahora el nucleófilo me va a atacar al carbocatión, que es el intermediario. Se dan cuenta que por eso es en dos pasos. Entonces, el carbocatión es atacado. Acá puede atacarme. Se dan cuenta que tiene un lóbulo. La carga positiva está en los lóbulos. Puede estar arriba o puede estar abajo. Si me ataca el lóbulo de arriba, ahí es donde me sale cis. Miren, el nucleófilo y el electrófilo quedan del mismo lado. Pero también me puede atacar en el lóbulo de abajo. Y si me ataca el lóbulo de abajo, entonces el nucleófilo entra en posición trans. Entonces, por eso es de que esta reacción se obtienen los dos, ¿verdad? Se obtienen los dos, el cis y el trans. Cuando solo se obtiene uno, quiere decir que la reacción es estereoselectiva y hay alguna caso especial, pues está pasando algo en el mecanismo de reacción. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos la formación del cis, o sin también se dice, y anti, o trans también se le llama, ¿va? Acá tiene la hibridación sp2 y aquí ya tiene hibridación sp3. Bueno, tenemos ahora el diagrama de energía. ¿Cuántos picos va a tener este diagrama? A ver quién se acuerda. ¿Cuántos picos va a tener? Va a tener dos porque es en dos pasos. Bueno, entonces, ahora aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos el alqueno más el electrofílico. Luego, en el primer paso de la reacción se forma el intermediario, que es el carbocatión. Y luego, en el segundo paso, el ataque del nucleófilo al carbocatión. Y obtenemos los dos productos cis o sin o anti o trans. Entonces, en este caso, a ver, José Isaac, ¿cuál es el paso lento de la reacción? ¿El primer paso o el segundo paso? El segundo paso. El segundo paso. ¿Está de acuerdo, Kimberly?
No le escuché nada a Kimberly, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver Lisa, ¿está de acuerdo? Es el primero, ¿Por qué? porque es más grande La energía de activación. Acá la energía de activación es esta también, desde aquí hasta acá. En el segundo paso es esta que está acá. Entonces, ¿se da cuenta José? ¿Se da cuenta Kimberly? Que no puede ser las dos. ¿Está claro? Bueno, entonces, acuérdense ustedes que la lenta es la que tiene mayor energía de activación. Entonces, en este caso, la formación del carbocatión es el paso lento de la reacción de adición electrofílica. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense pues, yo tengo un carbocatión terciario y este es primario. ¿Cómo va a quedar la energía? ¿Cómo va a quedar la gráfica? ¿Va a quedar más alta o va a quedar más baja? Si yo tengo un carbocatión terciario, ¿cómo quedaría? Este digamos que es un primario. ¿Cómo quedaría un terciario? ¿Quedaría más alto o quedaría más bajo? A ver, ahí están los conceptos. Más bajo. Tendría que quedar más bajo porque el terciario es más estable, ¿sí o no? Ahí es donde vienen los conceptos que debemos de tener. Bueno, entonces miren, si yo tengo esta ecuación, tengo esta línea, entonces este sería el primario, si fuera carbocatión primario. Ahora, si fuera carbocatión terciario, entonces ¿qué pasaría? Acuérdense ustedes de que va a empezar igual, pero va a ser menos energético lo que es, este sería carbocatión terciario. Bueno, y ahora secundario, ¿dónde quedaría, jóvenes? ¿Quedaría arriba, quedaría en medio o quedaría abajo? El secundario. Vale pues chicos, arriba, en medio o abajo. En medio. Tiene que quedar en medio porque está intermedio, entonces este quedaría acá y este sería el carbono secundario. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, si yo tengo un compuesto que tiene un carbono terciario, me va a reaccionar más rápido que un secundario y muchísimo más rápido que un primario. Eso es lo que significa. Y se dan cuenta que esto, pues diría algún agrónomo, esta cosa nunca la voy a ver en la vida. No, aquí lo que tengo que interpretar son estabilidades, ¿sí o no? Y estabilidades yo lo puedo interpretar en cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser una reacción química. Entonces se dan cuenta que yo les estoy dando las herramientas de juicio para poder ustedes definir algún proceso, no necesariamente químico, pues. Bueno, entonces, ¿qué carbocatión va a ser el que más fácil se forma, jóvenes? Después de esto, ¿quién? A ver, Magdalena, ¿cuál sería el que más fácil se forma? El primario. ¿Está de acuerdo, Noé? También es secundario porque necesita menos energía de activación. Mire pues, el secundario ¿quién es el que necesita más? ¿Quién es el que necesita más, jóvenes? Es que miren pues, después por eso me da mejor me río por no llorar, ¿no? ¿Será que lo que usted me está diciendo es cierto, Noé? Lo que usted me está diciendo es cierto. ¿Cuál es el que tiene menor energía de activación? A ver, Noé. ¿Cuál es el que tiene menor energía de activación? Según lo que yo miro aquí en la certificación, El 2 es el anaranjado. El 3 es el morado. Si se da cuenta aquí, este es menor que este. Este es menor que este. Y por eso el terciario es el que se forma más rápido. ¿Se da cuenta, Magdalena, que usted me puso el que es más lento o no?
¿Al fin entendió, no o no? Es que pensé que por ser más estable, pensé que... Pues el más estable es el terciario. El más estable es el terciario, no el primario. A ver, Noé, ¿al fin entendió o no? Es que no ven bien. Bueno, entonces ahí nos quedamos, jóvenes, que tengo que irme a unir a clase. Entonces que tengan feliz tarde, nos vemos mañana, pues se cuidan. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Bueno pues chicos, chao. Una computadora. Bueno, apúrense pues porque ya tengo que irme, dime. Dice que vi que en su canal de YouTube tiene todas las grabaciones, no hay ningún problema que ponga a verlas, ¿no? ¿Perdón? ¿Que qué? ¿Qué digo? Que en su canal de YouTube veo que tiene todas las grabaciones, no hay problema que las empiece a leer. No, no hay problema, suscríbase entonces. Va, listo, gracias. Va pues, chao.